Hola y bienvenidos a nuestro tercer capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de las tres materias troncales que tenemos en el IB, que son CAS, monografía y TOC. Sí. Bueno, la primera que vamos a hablar es CAS y probablemente muchos se van a preguntar como de ¿qué es CAS y por qué se llama CAS? Entonces, bueno, la primera letra es de creatividad. La segunda es de actividad y la tercera es de servicio. Entonces, en cada área tienes que mantener más o menos cierto balance, que vamos a hablar dentro de un rato. Y una parte muy importante acerca de la materia de CAS es la reflexión, porque básicamente dentro de tus actividades que incluyas, tienes que siempre constantemente estar como reflexionando acerca de lo que haces, qué aprendes, como para cuál es la función de lo que estás haciendo. Y todo esto también va acorde a lo que pones en tu carpeta CAS, que también vamos a hablar más a fondo en un ratito. Y es importante mencionar que los tiempos en los que haces CAS son exactamente los 18 meses, entonces dentro de este tiempo tienes como esta oportunidad de hacer cosas nuevas, cosas que no hayas intentado, mantener como cierto balance con las actividades que elijas y que sean cosas que tal vez no hayas hecho, pero que también sepas que te vayan a gustar a ti. Entonces, como esta parte de mantener como un balance de actividades, pero también con cosas que te vayan gustando mientras avanzas en el diploma. Entonces. Sí, sobre todo porque, o sea, CAS no solo es servicio, como dijo Muñoz, es creatividad, actividad, servicio. En todas las actividades también son cosas como divertidas, no sé. Si Ajá. entrenas a algún deporte, eso es CAS. Entonces, bueno, acá la compañera mencionó la carpeta y el balance entre las tres áreas y justo, o sea, mientras haces como todas estas actividades, las vas documentando en una carpeta que le decimos la carpeta CAS, que ya sus maestros les van a decir como bien la estructura de ella, pero básicamente pones como el título de tu actividad, el área o las áreas a la que pertenece la actividad, porque puede pertenecer incluso a dos o a las tres, las fechas en las que se llevó a cabo o la fecha, el objetivo, una descripción, la reflexión que mencionó este Muñoz, que es pues de que tú cómo te sentiste, bla, 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 qué aprendiste. Y aquí mismo entran los resultados de aprendizaje, que son 7. Entonces ya después les van a explicar, pero aquí va a aparecer una imagen de los 7 resultados de aprendizaje, que es como conozco de que como mis habilidades, enfrentamos desafíos pero los solucionamos, sé planificar una experiencia CAS, porque para muchas de las actividades tienen que hacer un planificador antes de llevarlas a cabo, porque es importante saber planificarlas para que salgan bien, para que todo esté organizado, bla, bla, bla. Todas estas son experiencias, ¿cómo se les llama? Porque hay unas que son puntuales o algo así. Ajá, puntuales y las otras sí son planificadas, ¿no? Planificadas, ok. Las que no son planificadas, son experiencias que es nada más Se surgen así, llevan a cabo como espontáneamente, por así o decirlo. de que estás así, y, ay, vamos a ir a recoger basura acá, pero pues no lo planificamos. Nada más dijimos, vamos a ir, y fuimos y lo hicimos. Eso es algo que igual pones, no hay planificación, pero cuenta como una experiencia acá. Y justo del equilibrio entre áreas que mencionó Muñoz, que pues, o sea, si tienes 5 actividades de creatividad y nada más una de servicio y actividad, entonces intenta balancear como estas actividades para que pues sí se vea, pues que tengas todo completo, un perfil completo. Inclusive añadiendo un poco a lo que Rojas dice, es como esta parte de, para el 14 de febrero nosotros planificamos toda la parte hicimos una kermés en donde teníamos que vender ciertos productos
y todo eso lo planificamos como unas 2, 3 semanas antes. Entonces, esa parte de cómo ver los precios, ver cómo se va a poner los productos, las mesas, como toda esa parte es como lo que haces antes y después ya cuando pase el evento y todo esto, haces tu reflexión y no siempre tienes que llegar a un resultado de aprendizaje, pero, o sea, lo ideal es que sí entre en algo y que tu reflexión sea como bastante, pues sí, o sea, como que te detengas y pienses en que te ayudó y todo esto, y ya como que vayas analizándolo y todo eso va en tu carpeta CAS, como dijo Rojas. Sí, aquí de hecho va a aparecer una imagen del planificador que hicimos para el 14 de febrero, porque puede llegar a ser tedioso o podemos llegar a pensar que no nos va a servir de nada, o sea, X, hay que hacer la actividad y ya, pero si no lo tomas en serio o la organización no está como bien hecha, pues puedes tener contratiempos que pudiste haber evitado, como nosotras. Tuvimos Sí. ahí un ligero detalle con la organización, preventa y todo eso, que al final podemos solucionar, pero sí es mejor que lo organicen muy bien. Y pues sí. Y la reflexión te da como esta parte de, oye, ¿qué pude haber hecho mejor? Y qué es lo que voy a cambiar para la siguiente, porque chance y repites, o sea, haces una actividad, por ejemplo, esta del 14, nosotros la hacemos cada año y también hacemos una cada año que es la del autocinema, entonces ciertas actividades se vuelven a repetir y siempre es como esta parte de hacerlo mejor, que las cosas fluyan más fácil, entonces, Podemos cambiar para que todo salga. Y bueno, también dentro de esto está el proyecto CAS, que es el que estamos nosotras haciendo sí, ahorita. hola, Carmen. Muñoz, dinos de qué se trata esto. Bueno, el proyecto CAS básicamente es como esta parte en donde haces como pues sí es planificado, pero lo haces en colaboración con otras personas porque es como un bloque muy grande dentro de CAS. Entonces, cada quien elige qué quiere hacer para su proyecto CAS. Algunas personas se deciden enfocar en un aspecto como servicio, pueden ser, tienen que ser 2 áreas o las tres también, si quieres. Y, por ejemplo, algunas de nuestras compañeras decidieron enfocarlo en algo más como del ambiente. Ujú. Y, por ejemplo, nosotras no es del ambiente, claramente. Entonces, Creatividad. ajá, exacto. O sea, puede ser algo, cualquier cosa que vaya a aportar a la comunidad o a ayudar en cierto aspecto. Entonces, Y podrán pensar en qué ayuda esto a la comunidad. Bueno, nuestra justificación, porque tienen que justificar su proyecto sí, acá, pues es ayudarles a ustedes que nos están viendo a entender el programa de diploma, porque bueno, nosotras entramos un poco perdidas y no sí, queríamos que otras personas tuvieran este mismo sentimiento, sino que se sintieran un poco más preparadas para lo que les venía, para que, lo que les esperaba. Claro que no vas a estar 100% preparado, pero pues es una atribución. claro, creo que también esto como que lo cuenta en nuestra perspectiva, porque tal vez tú, quien sea que nos estés viendo, o sea, entra en un programa que, no sé, tal vez puedas elegir diferentes materias a las que tenemos nosotras, y ya eso te da, o sea, de lo que estamos contando nosotras, te da un poco una idea de qué es lo que tú tienes que esperar y qué es lo que vas a afrontar en todos estos años. Entonces, Lo que sí, te espera. lo que te espera. Algo importante, no descuiden su proyecto. Nosotros la descuidamos bastantito, entonces a últimas van a estar de que, ay, tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces va a ser como un poquito más estresante, pero también eligen algo que les guste, ¿no? A nosotras pues nos encanta hablar y dar nuestra Sí. opinión. Entonces por eso fue como algo ideal para nosotras.
Sí, 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 definitivamente. Creo que también es, como dice Rojas, la parte de organización. Puede ser que, como había mencionado yo, o sea, tienen los 18 meses, pero no todo lo van a hacer como para el proyecto CAS. Va a haber meses en donde únicamente se enfoquen, por ejemplo, en sus áreas, en su carpeta, en otras actividades Ujú. y ya tal vez designen como cierto tiempo para ver su proyecto, ver qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, como qué días, porque el proyecto no debe durar como, o sea, cierta cantidad de tiempo, puede que lo hagan, no sé, En 6 meses o 3 o 1, o sea, eso ya depende de cada quien, ¿no? De qué elijas como tu proyecto. y lo que éste necesita. Ajá, y lo que vayas. Bueno, cerrando con CAS, vamos a continuar con la monografía. Bueno, la monografía, que en inglés es Extended Essay, es pues este ensayo de 4000 palabras. Perdón, no tenían que decir eso. Está Bueno, bien. es un ensayo, en el que hablas sobre un tema en particular. Tiene que ser un tema bastante reducido, o sea, no puede ser algo muy, muy amplio como lo que mencionábamos en artes, más o menos. Son áreas totalmente diferentes, pero es esto mismo, de que tiene que ser un tema focalizado. Cuando pienses en cómo vas a elegir tu tema, tienes que pensar qué me gusta en mi comunidad o en donde vivo, cuáles son los temas pues controversiales o complicados o algo que me llame la atención. Te tienes que poner a investigar antes de elegir como tal el tema, investiga sobre la idea que traes para saber si es un tema adecuado, cuánta información hay sobre eso, este, porque este tema tiene que estar relacionado a una materia y cada materia tiene sus limitantes. Por ejemplo, no sé, política global también depende mucho, pero puedes hacer entrevistas para tener como fuente primaria y poder sustentar tus argumentos, pero ¿cómo se llama? Materias como psicología no pueden incluir entrevistas o fuentes primarias porque pues no es algo muy ético, que digamos. No sé, si estás analizando el trastorno de la esquizofrenia o algo así, no vas a ir y vas a entrevistar a un esquizofrénico. Digo, se puede, pero no es una limitación de la materia porque no sería muy ético de tu parte, a menos que 100% seas un investigador, un psicólogo ya estudiado. O sea, son como muchas cuestiones que te regresan a lo mismo de cómo elegir tu tema. Es algo que te interese. Puede o es recomendado que sea de las materias que tú llevas, porque recordemos que nada más llevas 6. Entonces, tiene que entrar en esto que tú llevas, pero si eliges una materia que no llevas, se puede, pero a lo mejor ya es un esfuerzo un poquito mayor de tu parte para poder entender la materia, conceptos de la materia, todo esto. Tenemos una compañera que eligió psicología y no llevamos psicología y la ves batallar en plan de que los términos oficiales de la materia pues no los conoce como tal. Entonces es un poquito más de investigación y de reflexión acerca de la materia para poder llevar a cabo tu monografía. Y el tema pues ajá, es justo esto, que te guste porque vas a trabajar en él mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, y bueno, yo también elegí una materia que no llevamos como tal y o sea, mi asesora, por ejemplo, es maestra de lengua y literatura, entonces por ahí no está como tan, o sea, tan fuera de lugar en donde me está supervisando alguien que no sabe nada, o sea, no, sí, sí sabe cosas, pero no es como especialista, por así decirlo. Entonces, creo que una cosa muy importante dentro de la investigación es también encontrar fuentes que te vayan a ayudar en como esta parte de las palabras clave, de qué debe llevar, de también enfocarte en las limitaciones de la materia, pero en el sentido en donde, o sea, tienes que poner, añadir ciertas cosas para que te califiquen de mejor manera. Por ejemplo, me acuerdo que mi supervisora me estaba diciendo,
tienes que ver este diccionario que es especial en antropología, que no sé qué. Y ya cuando me metí, o sea, había ciertas palabras que ya estaba usando, pero también, o sea, añadirle y todo eso enriquece mucho tu trabajo. Entonces, creo que esa parte también es bueno revisarla. Y bueno, con lo del límite de palabras, yo me estuve peleando de verdad, no saben cuánto tiempo, o sea, em, fue una parte muy complicada porque, o sea, evidentemente Rojas ya nos dijo que son 4,000, bueno, este, y, y esta, o sea, la parte que siento que es más complicada es todas las limitantes, porque ya cuando te metes a la guía de monografía, puedes ver que el conteo de palabras incluye ciertas cosas. Obviamente no incluye cosas como la portada, ni el índice, ni nada de eso, pero la parte de las notas a pie de página que no sean referencias, eso sí se incluye. Entonces, esa parte yo no la tenía en cuenta y al hacer la monografía era como, ah, sí, eso lo veo después, ¿no? Pero en el momento en el que la iba a entregar fue como un shock porque dije, no, esto sí lo necesito contar y le tenía que borrar cosas y tenía que, o sea, como que modificarla. Entonces, creo que eso fue complicado para mí. Sí, porque, o sea, al principio pensábamos que, no sé, esto me está haciendo bulto en la monografía, tengo que reducir palabras, lo copio y lo pego en notas a pie de página, igual eso no cuenta, pero porque no leímos bien la guía, eso es muy importante, tienen que leer bien la guía, sobre todo las partes de las especificaciones sobre el escrito, porque pues ya después averiguamos que las notas al pie de página sí cuentan en las palabras y eso te puede llegar pues a afectar mucho, muchísimo, porque si no te das cuenta de esto, el evaluador deja de leer hasta donde se cumplen las 4,000. Entonces, pues muchas de tus, a lo mejor de tus conclusiones ni siquiera las iba a llegar a leer y era lo más importante en tu monografía, que también depende del enfoque, ¿no? Pero sí, eso que dice Muñoz, o sea, que al final tuvo que checar y cómo quito palabras. También creo que hablando otra vez tantito de las fuentes, es importante que también, o sea, no pongas cosas de Wikipedia, ¿no? O sea, tienes que poner, por ejemplo, ok, está bien que hayas encontrado algo que te interesó mucho, pero ten en cuenta que el evaluador se puede ir como a tus referencias para aprender más acerca de en dónde lo investigaste y todo esto. Entonces, si te enfocas más en artículos de investigación o por ejemplo, en estadísticas, no sé, en pruebas que ya se han hecho, yo creo que tu monografía va a estar muchísimo mejor justificada y los argumentos que puedes dar te van a beneficiar más. Entonces, Sí, en este específico, bueno, hablando un poco de mi monografía, algo que nos recomendó una de las maestras, que fue más de que lo tienen que hacer, fueron las fichas técnicas. La verdad es que a mí, bueno, al principio yo decía, ay, ¿para qué? O sea, nada más voy a empezar a escribir, pero yo tengo un problema de redacción muy serio, entonces, ya, o sea, analizándolo, me ayudó mucho hacer estas fichas porque pones de que, no sé, la fuente que usaste, sobre qué habla, un mini resumen y tu opinión, ¿no? Todo esto me mega ayudó porque ya a la hora de escribir como tal mi monografía, solo copié y pegué las fichas. A lo mejor no completas, a lo mejor sí completas, pero solo las copié y las pegué y ya nada más le di sentido al texto, bla, bla. Esto te ayuda muchísimo. sí, Sí. 100%. A mí también me ayudó mucho esta parte de las fichas, aunque también al principio, o sea, yo también tenía un tema muy general, por así decirlo, y lo que estaba buscando de verdad, o sea, yo me metí a ver como libros de todo lo que era y no era. Entonces, fue como, tenía tanta información general que no sabía cómo enfocarla y centrarla. Entonces, eso también me costó un poquito de trabajo, pero ya al final cuando decidí en enfocar, o sea, decidí ya tener como cierto enfoque, ya pude encontrar más acerca de esta parte de estadísticas y de artículos ya hechos como de investigación y todo esto,
ya fue mucho más fácil también la redacción y ya enfrentábamos este problema que teníamos más palabras de lo normal, entonces ya fue como quitarle cosas. Y bueno, creo que mi recomendación es que elijan bien algo que les guste y que escriban más, porque, o sea, sí es más complicado, yo creo, sentarte y escribir cosas a quitarle cosas. Entonces, sí. Sí, 100%. Al final, Vamos a hablar de TOC. Ay, no. bueno, ¿qué es TOC? TOC es como, bueno, en inglés es Theory of Knowledge, entonces básicamente es teoría del conocimiento. Y TOC, en mis palabras, yo diría que es como una mezcla de filosofía con el mundo y qué pasa y una cosa existencial extraña. Entonces, dicho esto, TOC puede, o sea, lo podemos ver en todas las materias, por así decirlo. Y sí, al principio, en el primer año, tuvimos como esta base como muy grande acerca de ciertas cosas como Del marco de de ciertos conocimiento. autores. ¿De qué? Del marco de conocimiento. Ajá, del marco de conocimiento, de autores, inclusive vamos a poner una imagen de el triángulo de sujeto, objeto e imagen. Bueno, toda esa parte la vimos en el primer año y eso como que nos ayudó a tener esta como base de teoría en TOC. Y después de eso ya empezamos a ver como temas más específicos en combinación con las materias. Por ejemplo, en artes, bueno, en TOC mezclamos un poco de artes con lo de esta parte de suspensiones humanas y hablábamos de ciertos foros, por ejemplo, de si esto estaba bien, si era como, o Ética. sea, ciertos fenómenos, ajá, que no eran como, bueno, miren, lo dejamos a su A su punto de vista, a su perspectiva, a punto su de todo. vista, sí, porque había muchas cosas de las que hablábamos que no estábamos de acuerdo todos, entonces sí Sí. era como, cada quien piensa lo que, lo que quiere, Sí, pero sobre todo porque TOC yo siento que es muy controversial. O sea, sí, es que le pienses, pero sin intentar pensar mucho. No sé si eso tiene sentido. O sea, de que sí sí. tienes que organizar tus ideas, llevar a cabo tus propios argumentos, tus propios puntos de vista, pero no lo sobrepienses porque entonces ya no vas a saber hacer TOC. Creo que un comentario también, no, o sea, sí dije que se parece a filosofía, pero también recuerden que no es filosofía, porque filosofía es otra cosa, ¿no? Y creo que una de las cosas como uno de los problemas que después nos enfrentamos era que en muchos de nuestros textos, por ejemplo, tenemos un compañero que le gusta mucho filosofar y se mete muchísimo en la teoría de, no, es que este filósofo dijo esto y entonces yo creo esto y la, y lo sustenta mucho con la parte de la filosofía, pero pues eso no es TOC, entonces creo que Ujú. también vale la pena hacer como este apartado en donde no es filosofía, es teoría del conocimiento. Y sí, bueno, ahorita Rojas nos va a hablar de la exposición. Sí, bueno, la expo es tomar tres objetos. Pueden ser neta cualquier objeto que esté, bueno, lo tienes que relacionar con algo, ¿no? Tienes que crear tu pregunta de investigación, de algo que te interese, enfocado a un concepto o a dos conceptos. Es siempre que tengas que elaborar una pregunta de investigación, tiene que estar relacionado a cosas específicas de la materia. Entonces, ajá, elaboras tu pregunta y eliges tres objetos.
súper relacionados, o sea, que puedas desarrollar a través de la pregunta y que a través de esos objetos puedas contestar a tu pregunta, pero los objetos pueden ser cualquier cosa. No sé, me corté las uñas y se quedó el pedazo que cortas, eso puede ser un objeto. Em, uno de los ejemplos que nos mostraron fue un termo de Starbucks, eso puede ser un objeto. Un video, la Biblia. Está muy rayado que elijas la Biblia, pero Una canción, una película, o sea, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. pero tiene que tener una relación contigo. O sea, este objeto, en algún momento tuviste que tener alguna interacción con el objeto, que lo hayas visto, no sé, algo. No puede ser un objeto que no tenga nada que ver contigo, nomás lo busqué en internet y lo puse. No, tiene que ser algo medio relacionado a tu realidad o así, para que puedas contestar la pregunta desde tus perspectivas. El límite de palabras es 950 palabras en total de de los tres objetos. Y básicamente como la estructura es objeto uno, hablar de su relevancia para la exposición, explicar un poco, o sea, dar como un contexto rápido del objeto y intentar contestar a través de la pregunta. Y así por cada objeto. Y ya después, todo esto lo tomas, o sea, lo escribes, y un día en tu escuela va a llegar el día de la exposición y van a tener que poner sus tres objetos y eso que escribieron en el texto de la exposición lo tienen que decir. A lo mejor no te lo aprendes de memoria, pero pues sí sabes qué decir de cada objeto y todo esto. Y ya, eso es la exposición. Sí, y bueno, en la parte del ensayo, igual, o sea, para evaluarte TOC haces lo de la exposición que mencionó Rojitas y el ensayo. Y para ambos te dan como los que les llamamos títulos prescritos. Y estos ya tú los puedes elegir. Elige algo que o sea, te parezca medio interesante, porque si no vas a estar como de, ¿qué es esto? ¿Cómo contesto esto? Entonces, sí, elige algo que suene bien para ti, ¿sabes? Para el ensayo, básicamente es un poco más largo, son 1600 palabras, pero tienes que contestar tu pregunta en base a todo, o sea, suena como súper vago, pero a todo lo que has aprendido dentro de TOC, o sea, esta parte de que les dije al principio de lo que vimos, como ahí puedes incluir ciertas como palabras clave que hablen de TOC y todo lo de sujeto, actor de conocimiento, todo eso lo tienes que incluir. Y ahí es donde creo que nuestro compañero que le gusta filosofía, le costó trabajo porque sí, o sea, no puede ser solamente de filosofía, sí puedes tener ciertas cosas, pero creo que es como ir más allá y literalmente cuestionarte las cosas. Entonces, con base a tu pregunta, creo que tienes que desempacarla muy bien para ver qué es lo que te pide. Igualmente con las preguntas, muchas veces eligen un término que los términos del IB, los términos de instrucción, y con base a eso ya te puedes ir como guiando en cómo responderla. Entonces, eso es muy importante. En la estructura del ensayo en general. Y bueno, cada pregunta viene con tus límites, es decir, eso del término de instrucción, o sea, si dice discute, discútelo, o sea, no te pongas a evaluarlo, o sea, discútelo. Ajá. Y cada una viene, te dice como que discute desde matemáticas y ciencias. Entonces son dos perspectivas diferentes. Hay otras preguntas que te dicen que tú elijas las dos áreas de conocimiento. Cada materia es el área de conocimiento, puede ser arte, ciencias sociales, historia, todo esto, ¿no? Sí. Y dijiste algo más que fue como importante, pero ya se me olvidó. Los
Lo del desempaque. El desempaque es importante, probablemente se los enseñen, pero si no, la estructura básica es definir conceptos clave, los que se pueden discutir, conceptos ambiguos, Ambiguos. Ajá. y cómo explicar la pregunta. Y también creo que algo importante es cuando les toque elegir, o sea, hay algunas preguntas que te dan la opción, como dice Rojitas, de elegir una materia. Entonces, en esta creo que tengan cuidado, este, sí, como que realmente analicen y digan, oigan, como de, a ver, tengo que, no sé, hacer el contraargumento de esta materia, de la con base a lo que dice la pregunta. O sea, analicen bien porque yo elegí matemáticas y yo no sé por qué elegí matemáticas. Em, Nadie sabe, nadie. sí, o sea, fue un poco como que me revolvió el cerebro, pero sí, Sí, tengan cuidado. analicen bien antes de elegir sus materias. No es nada más que las elijan y ya. O sea, intenten pensar cómo las voy a relacionar, cómo tienen que ver con la pregunta, y ya después hacen su desempaque, y en su desempaque todavía se van a dar más cuenta de si las materias están bien o no, y ya a partir de ahí ya escriben su ensayo. Justamente, sí. Y bueno, fue mucha información para un solo podcast, pero Sí. pues son las troncales las que tenemos que conocer Sí. sí o sí. Y Em, recuerden que si no pasan una de estas materias no pueden obtener el diploma, entonces es muy importante. sí, ténganles cierta prioridad, mucha prioridad. Y Sí, bueno, esto fue todo por este este capítulo. podcast, sí. Y esperemos que nos hayamos dado a entender, y si no, ya saben, pueden preguntarnos. En los comentarios, sí. Sí, Y los veremos en el siguiente capítulo. ok. Bye.